Ahora sí. Hola, buenas tardes. Nosotros somos La Llama Curiosa, yo soy Fernando. Hola, mi nombre es Andrea. Y para nuestros nuevos seguidores, bueno, otra vez, como es de rutina, les voy a explicar un poco de qué se trata este proyecto de La Llama Curiosa. Bueno, somos una comunidad de gente apasionada por la ciencia y nuestra meta es el recuperar el sentido de la ciencia. Epistemología, que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, origen y validez del conocimiento científico, ¿no? Entonces tenemos el objetivo principal de sociabilizar el conocimiento mediante la difusión de contenido netamente científico que esté basado en evidencias y obviamente sin caer en el sensacionalismo que es tan común hoy en día. Y esto lo van a ver reflejado obviamente en lo que son nuestras publicaciones, eventos, charlas, videos y otras actividades, ¿no? Y también tenemos a la par este objetivo que es el de luchar contra la desinformación y más precisamente contra la malinformación, porque eso es algo que es tan común hoy en día con las redes sociales. Y así también de alguna forma contribuir al desarrollo de una sociedad no solo más informada, sino también empoderada y educada. El día de hoy tenemos a un nuevo miembro de La Llama Curiosa, él es Marcelo Yujra, él nos está ayudando bastante con todo lo que son las publicaciones y también con la entrevista. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcelo Yujra, muchas gracias por la bienvenida. Soy un nuevo miembro de La Llama Curiosa, comunidad de divulgación científica. Vengo escribiendo artículos semanales y entusiasmado de compartir todo esto con ustedes. Ahora más que nada, entusiasmado por la nueva videoentrevista que vamos a tener y comentarles a todos que esta va a ser una videoentrevista más en formato charla. Quiero invitarles entonces a 60 minutos en los que hablaremos del caso del zorro Antonio. Marcelo, espérate un momento, es que tenemos Sí, un video para presentar como introducción y lo vamos a poner ahora para toda nuestra audiencia, los que están ahorita viendo. Así que después volvemos ya con la entrevista en sí. Entonces ahí vamos con muy con el bien. video. Hace algún tiempo en Bolivia vienen dando vueltas las noticias de un zorro andino que vivía con una familia en la ciudad de Oruro. Este zorro sudamericano, Licalopex culpeus, se divide en varias subespecies como el Licalopex andinus, una especie que habita en zonas montañosas y prefiere siempre la soledad. Este zorro andino prefiere alturas de más de 2000 metros sobre el nivel del mar y lo encontramos desde el extremo sur de Ecuador, pasando por Perú y Bolivia, hasta el noreste de Chile y noroeste de Argentina. Si su hábitat está bien conservado, se alimenta de roedores, conejos, aves, lagartos. Pero si no, el zorro andino suele atacar a ovejas y gallinas. Los zorros se ven amenazados por esto, pues por defender a sus animales de corral, el hombre los caza, envenena o peor aún, los vende. Es probable que el zorro Antonio haya sido comprado en una feria local, donde los cachorros son vendidos como animales exóticos. Antonio fue llevado al zoológico de la ciudad de Oruro y la familia hizo pública su protesta, levantando así el fervor de grupos muy dispares. Por un lado, un grupo pedía que el zorro sea devuelto a la familia, arguyendo que éste le había dado mucho cariño a un supuesto zorro huérfano, y por otro lado, se pronunciaron especialistas en vida silvestre, biólogos, de la sensatez de muchos, explicando la diferencia entre un animal silvestre y uno doméstico, denunciando el tráfico de vida silvestre y el por qué la tenencia de un zorro es un delito. El zorro fue trasladado a La Paz para ser llevado a un refugio de animales rescatados del tráfico, Senda Verde. Pero no fue así. Como esta noticia causó mucho revuelo en una jugarreta política, la devolución del zorro a la familia orureña quedó como promesa, no solo a esta familia captora, sino a la enternecida masa que los apoyaba. Dando un giro burlesco a todo esto, la familia pidió finalmente que lleven al zorro al zoológico. El zorro ha vuelto hace poco al zoológico de Oruro. Más allá de lo truculento del caso, en la videoentrevista de La Llama Curiosa, partiremos de esto para charlar de temas como el tráfico de animales silvestres, sus aspectos legales, sus causas, la diferencia entre un animal silvestre y uno doméstico, el ojo del hombre sobre la naturaleza, la etología del zorro andino y su posible rehabilitación. Nos acompañarán Javier Teleche, veterinario con una visión muy interesante sobre el tema, y Mariana da Silva, bióloga especialista en conservación y tráfico de animales silvestres. Gracias por la bienvenida, amigos. Estamos aquí para una nueva charla, entrevista en La Llama Curiosa. Vamos a hablar, en este caso, del zorro Antonio. Y vamos a empezar con el punto de la vida silvestre y la civilización. Estamos con Javier Eche,
médico veterinario, y con Mariana da Silva, bióloga especialista en conservación y tráfico de animales silvestres. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por el espacio. Quisiera empezar esta parte de vida silvestre y civilización trayendo a la memoria una imagen de los indios americanos, que es precisamente la de los tótems. Bajando un poco más, tal vez esa fascinación por los jaguares y el hombre jaguar de los mesoamericanos, el chachapuma en los Andes, y creo que esto es muestra suficiente para ver que el hombre siempre ha tenido una fascinación por la naturaleza, fascinación por la vida silvestre, pese a haber hecho esa distinción entre civilización y lo salvaje. Siempre ha creado una fascinación en nuestra imaginación, la vida silvestre y todo lo salvaje. Javier, Mariana, ¿por qué creen ustedes que el hombre tiene esa fascinación por la vida silvestre? Pues, Marcelo, yo creo que en el caso de las personas tenemos una fascinación porque buscamos también, de cierta manera, al tener un animal silvestre, resaltamos en el grupo, en nuestra sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, la familia que tiene un zorro ya no es la familia ajuacho de Oruro, sino es la familia del zorro andino. Entonces, también es una forma de posicionamiento social, ¿no? En el caso de los cachorros, que la mayoría de gente tiene animales cachorros, también es un instinto, ¿no? Probablemente para mucha gente es un instinto maternal, paternal, de cuidar algo pequeño. Y ese es un caso muy común de tener animales silvestres donde al dejar de ser cachorros los abandonan porque ya no tienen esa ternura, esa empatía. Y generalmente esa empatía que probablemente siente mucha persona al, por ejemplo, recibir un animal que lo cuidan, que lo han comprado otras personas. Mucha gente que tiene vida silvestre se las han regalado de otro lado. Y creen que es una empatía de poder dar el amor y la condición al animal lo que realmente necesitan. Entonces, en este caso pueden ser varios aspectos. Yo creo que en el momento ahora fascinan al humano moderno de la vida silvestre. Sí, muy interesante. Yo agregaría que hay un componente evolutivo también. La domesticación en sí tiene que ver muchísimo con nuestro éxito como especie. La domesticación ha hecho que logremos, digamos, poder liberar mucho tiempo en el que pasábamos recolectando, cazando, y poder ya concentrarnos y volver con tribus, comunidades más sedentarias, ¿no? Entonces, realmente la domesticación ha tenido un papel grande en nuestra evolución, en nuestro desarrollo como especie, ¿no? Entonces, hay una teoría, ¿no?, que dice que es probable que los genes hayan estado relacionados, que tengan alguna relación con la empatía hacia animales, con el entendimiento, con la capacidad de criar a los animales, que han ido seleccionando, ¿no? Porque las tribus a nivel de tener comidas todo el tiempo permanentemente, por lo tanto salud y éxito en general, ¿no? Entonces puede ser por ese lado. Hay otros estudios también que apuntan hacia el lado de que, bueno, somos primates también, los humanos, y el acicalarnos, ¿no? Si han visto alguna vez primates en la silvestre, siempre están acicalando a otros de su grupo, de su familia. Entonces, perdón, no sé, tuve un problema. ¿Me escuchan bien? Creo que se cortó. Ya. Sí. Gracias. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ese comportamiento de hablar, también establece lazos sociales y demás, y ahora puede ser un reflejo, ¿no?, de eso también. Y por otro lado, hay estudios también que nos dicen que el afecto, el contacto con animales tiene beneficios en la salud como tal, ¿no? Incrementan varias sustancias químicas que tienen que ver con desestresarse, con estar más contentos. Entonces también desde ese lado es un beneficio estar en contacto con animales, pero domésticos, ¿no? Principalmente hemos justamente domesticado 2 especies específicamente para estas tareas ahora, ¿no?
inicialmente tenían otros roles, como cazar, por ejemplo, ayudarnos con la caza, pero actualmente los perros y los gatos son las especies que cumplen ese rol. Y con eso, digamos, con estas dos especies, gatos y perros, podemos llenar todas esas necesidades que tenemos, que también tienen un componente evolutivo. Sí, genial. Creo que cualquier persona que tiene un perrito o un gatito siente que no solo tiene un animal doméstico, sino que el mismo animal un poco está domesticando al dueño también en sus horarios, en las formas en las que lleva la vida cotidiana, ¿no? Me ha pasado recientemente con un perrito chiquito que tengo. Cada vez que tengo que cuidarlo y tengo que hacer cosas con él, siento que no ha sido solo un proceso de, antiguamente me imagino, de domesticación del hombre al perro, sino tal vez viceversa. Y entonces, ¿cómo definiríamos lo que es un animal doméstico? En contraste de lo que es un animal silvestre. Pues el animal doméstico, Marcelo, ha sufrido miles de años de selección. Para lograr especies que son domésticas, ha tenido que haber un proceso de selección de los caracteres que deseamos, que son deseables para el beneficio del humano también. En el caso de los animales de compañía, que son los perros y gatos, es justamente por la hipersociabilidad que tienen estos animales, en especial los perros, ¿no? La afinidad que tienen y la capacidad para entender nuestros sentimientos como personas. En el caso de los animales de granja, llamémosle, que pueden ser cerdos, pollos, vacas, ovejas, cabras, son porque tienen alguna característica de la cual se puede producir algún beneficio para las personas, ¿no? Ya sea alimento o ya sea abrigo. Y también hay animales de trabajo, ¿no? Como burros, caballos y llamas. Son todos animales que han sido seleccionados durante mucho tiempo por un proceso de selección y en muchos de los casos existe también ahora una diferencia genética entre el animal. No solo es el tema de comportamiento, sino son genéticamente diferentes de su ancestro en el cual han empezado a evolucionar. Entonces hay una diferencia importante entre estos animales porque a pesar de que parece que mantienen muchos de estos animales comportamientos salvajes, en realidad son producto de la intervención humana durante miles de años. No se puede hablar de un animal doméstico en una generación, es decir, la cría de un animal salvaje no puedes decir que es doméstico solo porque tiene algo de comportamiento con las personas, sino se necesitan muchos años de selección. ¿Hay algún aproximado de cuántos años más o menos? Complementando algo que también va por ese lado que es importante es que una de las características principales que los humanos han utilizado en el momento de domesticación es justamente seleccionar esos rasgos, esas características de los animales que los hacían más mansos, más manejables para nosotros. Entonces, los animales que ahora son domésticos, que ha descrito Javier, que tienen esas características de comportamiento, ¿no? Para que, digamos, un perro, nuestros actuales perros, hayan llegado a ser perros, ha tomado, dependiendo del estudio que mires, porque eso también lo hace, pero se habla desde 5.000 años hasta 33.000 años, ¿no? O sea, hay un rango muy grande, dependiendo del estudio nuevamente que mires y la evidencia, pero digamos, tomemos el dato menor, 5.000 años, que ha tardado eso, ¿no? Y tenemos que considerar también que el perro viene del lobo. El lobo es un cánido que hace grupos, que forma manadas, forma jerarquías, logra, digamos, convivir en un ambiente de más de un individuo. El lobo, pero en el perro que viene de ahí, también tiene, ¿no? ese comportamiento de formar jerarquías, de convivir en grupos. A diferencia, en este caso, del zorro del que estamos hablando, que como han mencionado es un zorro andino, y de los europeos, que es una especie solitaria, ¿no? Ellos no forman manadas, no forman grupos, de hecho no toleran otros. Entonces, los animales domésticos, a través de ese proceso de selección artificial y de los años que han pasado para tener este tipo de especie, ya tienen inherentemente en sí una predisposición a ser más dóciles, a ser más amigables con el ser humano, cosa que no pasa, digamos, en una generación, ¿no? Como
podría pensar cualquiera que está adoptando un zorro, digamos, o un animal silvestre. Sí, así es, Marcelo. Hablaremos un poco de este, creo que ya hemos hablado del proceso de domesticación. Creo que Javier tenías una presentación que podría ampliar un poco más esta parte justo de la domesticación y de los animales silvestres. Pues mira, ya hemos ido tocando un par de puntos fundamentales. Como decía Mariana, hay varias características de los perros en específico y de varios animales domésticos que son ya la predisposición genética, por lo tanto el instinto de ser más afines a los humanos, ya sea de compañía o ya sea en granjas. El perro es un excelente ejemplo para avanzar porque el caso de la domesticación del perro en realidad se basa en un principio de comensalismo. Es decir, que los animales primero se han acercado a las personas por el potencial beneficio del alimento, ya que al existir grupos de humanos que cazaban mamíferos grandes desde la época del Pleistoceno, los animales podían beneficiarse por la comida, y luego los humanos han visto que existe también un beneficio más grande para el humano de tener animales cerca. Incluso hay estudios que dicen que se puede identificar más o menos los momentos de la agricultura, de la domesticación de plantas a partir de la domesticación de los animales, porque en estudios de los dientes de los perros que se encontraban enterrados con humanos, habían también modificaciones al tipo de dieta. Se sabe que hay perros que estaban empezando a alimentarse de tipo de harinas y de otros alimentos que ya no solo cazaban, sino eran producto de la cercanía que tenían con los humanos. Los humanos estaban evolucionando para alimentarse más de esos tipos de alimentos junto con sus perros. Entonces, en este caso, los beneficios que se han ido realizando en el caso de los perros por la domesticación son muchos, ¿no? Estas especies que sí son, que tienden a la domesticación y otras que no. Que absolutamente no, digamos, nunca iríamos a domesticar un elefante o una víbora. Pues mira, hay por ejemplo, es muy común en ciertos lugares que se utilicen los gatos que llaman ferales o febales, no estoy seguro, como mascotas. Es un gato salvaje, pero tiene unas características, lo van a ver con patrones de pelaje como los leopardos. Son animales que sí son silvestres, pero en específico esa especie de felino es más sociable con los humanos que otras. Entonces es difícil entender hasta qué punto un animal puede ser o no más sociable con los humanos, porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es el comportamiento hacia las personas y otra cosa es la diferenciación genética. Con los perros hay una diferencia genética con los lobos, que esto requiere mucho tiempo de evolución, pero en términos de comportamiento, imagino que hay animales que en pocas generaciones vas a poder domesticar. Ahora, o hacerlos más mansos, en realidad, más que domesticar. Entonces, dependerá mucho de la especie. En el caso de los caninos, que estamos hablando del zorro Antonio, es probable que por la naturaleza que tienen algunos animales puedan evolucionar comportamientos más sociables hacia la gente. No necesariamente significa que están domesticados, porque en el caso específico de los zorros, no son animales tan sociales como los lobos o los perros, sino tienden a ser más animales solitarios, en específico el zorro andino. Entonces, en un punto, estos animales empiezan a manifestar su instinto, que generalmente es un instinto de depredador en que puede morder o herir a los humanos que lo están criando. Entonces, ahí es donde generalmente las personas entienden la dimensión verdadera de tener un animal silvestre, porque saben que ya no es el cachorro con el cual tenían ese contexto, sino que ya es un animal que de verdad es salvaje y está mostrando un comportamiento real. Mariana, el zorro andino, en su etología, ¿se podría decir que es uno de los animales más solitarios, que prefiere más la soledad? Esta especie de zorro es solitario literalmente, no es un poco más o menos solitario, es una especie totalmente solitario. Wow. Sí, totalmente. Lo que pasa con estas, hay como te decía, animales que son más gregarios, más sociales, como nosotros, los humanos somos sociales. Es al contrario, digamos, no necesitamos para nuestro bienestar estar con otra gente. Los lobos también son gregarios, por ejemplo, los elefantes también,
Pero hay especies que son literalmente solitarias, como en este caso del toro, ¿no? Entonces, lo que sucede con estas especies es que cuando son pequeñitos o jóvenes, aún están acompañados de hermanos, por ejemplo, ¿no? Las camadas pueden tener 2 crías, 3, en algunos casos más. Entonces están acompañados en ese proceso mientras están amamantando todavía, en el caso de esta especie de lobo andino, dura alrededor de 1 año. En ese tiempo están todavía con la madre y sus hermanos, están aprendiendo, ¿no? Están jugando, están aprendiendo a cazar, inclusive a conseguir, a buscar el food y todo eso. Entonces, en ese proceso se toleran, pero a partir del año, cuando ya llegan a ser adultos, dejan la madriguera, dejan a la madre, buscan su propio territorio. Entonces, para establecer un territorio, un zorro andino tiene que poder demostrar a otros zorros que ese pedazo de tierra, digamos, es tuyo. ¿Cómo hace eso? Por un lado, marcando con orina y con heces, que son muy fuertes. Cualquier persona que ha trabajado con zorros en un campo, cuando estás caminando se siente, ¿no? Es al frío, es un olor fuerte que se nota. Yo me alegro, digamos, cuando siento eso, porque no, zorrito, qué lindo, digamos. Pero imagínate eso en tu casa, ¿no? Ese zorro, otra táctica que tienen para establecer sus territorios es la agresividad, ¿no? Si se encuentran con otro macho que está queriendo ingresar a su territorio, etcétera, pueden enfrentarse también, ¿no? Entonces, no toleran, y eso va a pasar con este zorro y con otros, ¿no? Animales que también son silvestres. Eso es muy común, no solo ellos, muchos monos, inclusive, etcétera, alcanzan la adultez, se vuelven adultos, empiezan a ser agresivos, a atacar, porque obviamente no es su lugar y están sometidos a muchos tipos de estrés cuando están en cautiverio, eso hace que la agresividad aumente más, inclusive. Y por otro lado empiezan a marcar, porque quieren establecer su territorio nuevamente. Entonces la casa de la gente empieza a oler mal porque está llena de orina, está llena de heces, animales, se molesta a la gente, etcétera, y termina muy mal para el animal, ¿no? Es destino cuando se tiene animales como mascota. Cuando son chiquititos, cuando son jóvenes aún, están bien porque tienen esos rasgos, son mansos, ¿no? Pero cuando alcanzan la edad adulta, es muy difícil manejarlos. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? La gente se deshace de ellos, mata, o los va a dejar a los centros de control, ¿no? Ese es el problema. Claro, me imagino que cuando son adultos despierta ese instinto salvaje y deben pasar muchos accidentes en casa con gente que ha adoptado estos animales silvestres. Y justamente ahora vamos a pasar ese tema con Andrea, el de trata y tráfico de animales silvestres. Sí, bueno, yo quería empezar un poco preguntándole a Mariana, ¿por qué piensas que existe cuáles son las principales causas del tráfico y el mercado negro de fauna silvestre? Y más o menos, ¿cuál es el flujo en los que se trabaja, ¿no? para comercializar los animalitos? El tráfico de fauna silvestre porque hay demanda. Que la gente quiere tener animales o partes de animales. Eso es. Existe porque hay gente que compra estas cosas. Entonces eso hace que se vuelva un negocio, ¿no? Como cualquier otro. Cuando hay gente que quiere cosas, va a aparecer gente que les va a dar, ¿no? Que va a proveer esos productos para el mercado. Eso es lo que sucede con el tráfico. En este caso es una cadena, ¿no? Es una cadena con muchas partes. Por eso es muy complicado parar el tráfico, porque obviamente empieza desde el lugar donde viven los animales, la selva, el altiplano, los montes, ¿no? Lugares naturales donde viven los animales, de donde se los extrae, para extraer, en especial para el mercado de tráfico de mascotas, como hemos estado hablando. La demanda es para bebés, ¿no? Para pequeñitos, para polluelos, que se yo. Entonces, los traficantes buscan nidos, buscan madrigueras, etcétera.
y para extraer ese bebé, ese polluelo de la naturaleza, casi siempre es necesario matar a la mamá para empezar, porque no van a quitárselo fácilmente, ¿no? En especial en el caso de carnívoros. Entonces se extraen estos animales y hay que llevarlos donde está el comprador, ¿no? Que generalmente no es en el mismo lugar. Son pueblos más grandes, ciudades, o incluso otros países. Entonces lo que sucede es que en ese viaje, del lugar de origen al lugar donde está el mercado, mueren muchos de estos animales, porque obviamente las condiciones, como es una actividad legal, tienen que esconder. Entonces, es necesario muchas veces meterlos en cajas, en espacios, en tubos. Hay muchas formas que han estado haciendo, que son realmente horribles, ¿no? Para los animales. En estos trayectos, muchas veces no los alimentan, o los alimentan muy mal, están hacinados. Las condiciones son horrorosas, ¿no? Lo que se puede imaginar. Y obviamente, por eso, muchos mueren en el camino. Hay estimaciones, dependiendo de dónde sale y con qué especie, pero hay estimaciones que dicen que alrededor de 10 animales que se sacan del lugar de origen solamente llega uno vivo al destino final. Entonces, la gente que tiene o quiere tener un animal o partes de animales tiene que entender que para que ese animalito haya llegado, han muerto muchos más. Entonces es complejo. Y en el mercado, ¿no? Una vez que se llega donde está la demanda, ahí también es otra dinámica para poder lidiar con eso. Y el tráfico se vuelve internacional, hay que cruzar fronteras y demás. Entonces ya se pueden imaginar la cantidad, digamos, de gente que está involucrada en hacer que esta logística funcione. No son redes de crimen organizado, no es un crimen menor, y eso es algo que es bien importante entender. De la gente que logra mover estos animales de distancias tan grandes y entiende, digamos, esta dinámica de un mercado ilegal, no es gente inofensiva, es gente peligrosa. Entonces, muchas veces está relacionada con redes de tráfico de otros ilícitos, como drogas, como armas, como gente, como humanos también, trata de humanos. Entonces son redes criminales, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Y todo esto funciona, sigue funcionando, porque hay gente que quiere comprar, ya sean animales vivos para mascotas o partes de estos animales, como pieles, colmillos, carne, qué sé yo. Bueno, y no sé, ¿cómo piensan ustedes que se puede un poco prevenir, bueno, sí, mitigar, prevenir, evitar también este tipo de delitos desde sus inicios? Porque yo he escuchado mucho que son las mismas comunidades indígenas que viven en los territorios y que están en contacto con estos animales, quienes por necesidades de dinero lo hacen, ¿no? O sea, capturan los animales, los venden. Desde los inicios y también desde el fin, digamos, de este flujo de trabajo que es desde las personas. Claro, una respuesta creo que un poco evidente sería informar, ¿no? Informar a la gente que no tiene que comprar estos animalitos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, no sé, ¿qué propondrían tal vez ustedes medidas para poder evitar esto, ¿no? Desde el inicio y desde el fin de toda esta cadena. Tal vez Mariana va a complementar un poco. Yo estoy seguro de que ella va a mencionar mucho el tema de mercado. Me parece que el mercado es un tema fundamental. Si no hay quien compre, hay mucho menos tráfico de animales. Todo tiene que ver con el mercado, incluso desde la explotación también de los recursos naturales, de los minerales, etcétera. Existe deforestación, existe minería porque hay quien compre esas cosas. Y eso parte de la conciencia del consumidor y de su educación. Ahora también, de parte de los que también están en los lugares, hay diferencias entre los diferentes tipos de animales silvestres. Si tú hablas, por ejemplo, de comunidades que viven en la selva amazónica, por ejemplo, ellos
por cultura, por respeto, también utilizan, por ejemplo, plumas de animales, ¿no? Lo harán de una forma espiritual, lo harán de una forma de su cosmovisión, pero siguen matando ciertos animales para nuestra cultura. Entonces, es parte un poco de la naturaleza humana eso de apropiarse de las cosas, a pesar de que las respetamos, a pesar de que son a veces nuestras deidades incluso. Sobre eso hay muy poco, me parece, que hacer porque representa un cambio de la mentalidad de todas las personas. Pero sí hay más que se puede hacer de este lado del consumo y del mercado, ya que eso está regulado por leyes, primero. Y segundo, hay una llegada más posible tal vez a las nuevas generaciones sobre la conciencia de la vida silvestre y la tenencia, ¿no? Entonces, son un poco cosas diferentes. En el caso del mercado, creo que, y de la comercialización de la vida silvestre, hay más acciones que se pueden hacer a partir de la educación y a partir de mejores políticas públicas. Yo podría decir sobre esto que, como he explicado, la cadena de tráfico es extensa, ¿no? O sea, no es para parar el tráfico necesitamos actuar a lo largo de toda la cadena, desde donde se extraen los animales, transporte, acopio, venta final, intermediarios, toda la cadena, ¿no? Sí, no podemos apuntar solo a una parte porque el resto va a seguir existiendo. Por eso es tan complejo y tan difícil eliminarlo una vez que se establece. Pero hablando un poco del inicio, de las comunidades que están al inicio de la cadena, digamos, donde se extraen animales, lo que yo quiero decir, y quisiera que se entienda bien, es que hay evidencia muy fuerte de que las comunidades indígenas, los territorios indígenas, son fundamentales en la conservación de los bosques y la naturaleza. Sí, son básicamente protectores de los bosques que aún están en muchas regiones. En el caso específico de La Paz, por ejemplo, las comunidades del norte de La Paz, comunidades chacanas, humanos, mocotenes, etcétera, con los que trabajamos en estas protegidas, han hecho autodeclaraciones en contra del tráfico. Entonces, no necesariamente quiere decir que las comunidades donde están son las que extraen. Muchas veces más bien es un problema para esas comunidades que tienen cazadores afuera, que meten sus territorios y cazan estos animales para meterlos en el tráfico. Cuando esta gente de afuera ingresa en las comunidades sin sus territorios, también nos pone en peligro, ¿no? Entonces, quisiera que quede bien claro que las comunidades indígenas, en general, ya hay evidencia de que los territorios de las comunidades indígenas están mucho mejor conservados, conservan mucho mejor la naturaleza que otras áreas. Entonces, también, de cierto tráfico, proteger estos territorios y ayudarlos a también que ellos puedan fortalecer sus capacidades para evitarlo, porque, repito, estas redes de criminales son peligrosas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en otros continentes como África, donde el tráfico ha estado sucediendo ya muchas décadas y tiene un nivel muchísimo más preocupante que el que tenemos acá, hay carteles de traficantes que entran a comunidades campesinas e indígenas y básicamente toman estos territorios, ¿no? Y la gente está asustada, está intimidada porque obviamente esta gente está armada, son peligrosos, ¿no? Hay que diferenciar un poco eso. Y como les decía, hay muchas comunidades, muchas organizaciones indígenas en Bolivia que ya tienen autodeclaraciones contra el tráfico, ¿no? Entonces, hay que luchar en todas las partes de la cadena, ¿no? Inicio en las ciudades, en el transporte y también en la demanda, ¿no? ¿Quiénes están comprando? Imagino también que el factor económico debe ser muy fuerte, ¿no? ¿Y tienen algún estimado más o menos de cuánto se genera en el tráfico de vida silvestre en Bolivia? Algo que hemos estado viendo mucho a nivel mundial, digamos, en los grupos de laboratorios y demás que trabajamos en tráfico, es que hay que tratar de
dejar de hablar un poco del precio del tráfico, de la plata que genera, porque muchas veces esto se vuelve un incentivo de más gente en negocio, digamos, ¿no? Lo que sí sabemos, y por eso no nos concentramos en estimar el costo, digamos, o lo que está generando, nos concentramos en estimar dónde están funcionando, quiénes están, digamos, involucrados en este negocio, qué especies necesitan priorizar, etc. Lo que sí sabemos es que es un problema gigante entre los crímenes a nivel mundial. Se encuentra en tercer lugar después de drogas y de armas. Entonces, eso sí nos puede dar un indicativo de la magnitud de este peligro, de lo grande que es el problema, ¿no? Listo, bueno, sí, muchas gracias chicos por sus respuestas. Pienso que ahora podríamos ir un poquito otra vez con Marcelo y analizar tal vez un poquito más a detalle la parte de etología del zorro andino, en específico un poco hablando de Antonio, ¿no? Sí, hemos mencionado en la parte de la etología la soledad, ¿no? Que prefiere el zorro andino. ¿Hay alguna otra característica que tenga este zorro? Pues la alimentación, ¿no, Marcelo? Porque al ser un animal, al ser un carnívoro, se alimenta generalmente de mamíferos pequeños, aves, lagartos, y en los lugares donde habita, en los Andes, solo encima de la cadena alimentaria, llamémosle así, por encima del zorro está el puma, ¿no? El puma sí puede comerse al zorro, pero el zorro sigue. Entonces es un depredador importante, y generalmente son los depredadores los que tienen un papel fundamental en la regulación de todo el sistema, ¿no? Al haber carencia de depredadores, a veces tienden a generarse plagas. Y en este caso la alimentación es un tema fundamental, ya que también es un animal oportunista. Va en épocas donde no haya suficiente carne u otros animales para alimentarse, va a aprovechar de alimentarse de frutas u otras plantas que en las que consiga, y también de carroña, que generalmente pueden dejar otros depredadores. Entonces, en términos de su alimentación determina mucho, porque su comportamiento es buscar, digamos, con hábitos nocturnos principalmente, los animales que con los que se alimenta, y eso determina además su comportamiento, ¿no? Ya que es su madre o su grupo familiar el que le va a enseñar a cazar, a alimentarse, a buscar sus presas, y eso no tiene cuando es un animal que está viviendo en cautiverio o con una familia humana, ¿no? Entonces, ese es un factor fundamental para siempre entender a los animales, en especial a los silvestres, y también la diferencia que existe con los animales domésticos, que muchos han sido también seleccionados para alimentarse de cosas que nosotros les podemos obtener, como que los perros comen lo mismo, pueden comer lo mismo toda su vida, comen croquetas toda su vida, será balanceado para ellos, pero un animal como un zorro no, y eso va a generar tal vez muchos problemas digestivos, que a su vez va a ser más difícil la crianza de un animal, por ejemplo, en condiciones de cautiverio. Puede ser tal vez que el zorro tenga en su etapa adulta un antojo de alguno de los miembros de la familia captora, digamos. No. Algo, es decir, el zorro es lo que nosotros llamamos omnívoro o porcívoro. Es principalmente carnívoro, pero como decía Javier, puede alimentarse de otras cosas que va encontrando. Entonces su dieta es bien variada, ¿no? Y va a depender mucho de lo que quiera. Como él decía, inclusive se alimentan de frutos, de los algarrobos, por ejemplo, en La Paz y en los alrededores. Se ha visto que incluso dispersa las semillas de árboles, entonces es bien importante también en ese nivel. No hay registros como tales de ataques a gente, entonces esta no atacaría para comer un humano, digamos, que ataca, si los ataca, que es muy probable que lo haga, se quedaría con gente, atacaría por estrés, por agresividad, por mantener distancia. Esa es la razón por la que no por comer. El problema de la alimentación de la dieta es, como decía, desigualdades de salud. De hecho, ha visto que estaba con un problema de malnutrición cuando se lo ha visto, se lo ha analizado en el zoológico, ¿no? Cuando ha llegado al zoológico parque de La Paz.
pero que este zorro en específico estaba mal alimentado, desde ya, por más buena intención que tenga la familia, no es un perro, no va a sobrevivir con croquetas en una alimentación como la que podría tener en la naturaleza o en un centro de custodia que tiene profesionales que pueden elaborar una dieta adecuada. ¿Cuál creen que ha sido el factor principal que ha empujado a esta familia a adoptar al zorro, a comprar al zorro? Bueno, lo que yo he visto, que ellos han declarado, es que han adoptado a este zorro pequeño porque mató a la madre en una comunidad por conflictos con la gente, porque atacaba al ganado. Y esto es un problema muy común, lamentablemente, con los carnívoros. Es un problema que hay que tratar, que hay mucha gente trabajando en el conflicto. Eso es lo que ellos han dicho, ¿no? Y que por pena, al final, creo que mataron a los otros carnívoros, que quedaron con él, ¿no? Lo que deberían haber hecho, a mí parece bien que hayan tratado de ayudar. Creo que es algo que todos debemos hacer. Si vemos que algún animal tiene problemas de ese tipo, obviamente no estamos diciendo que no se ayude, pero lo que debería haber pasado, lo correcto, es que una vez que hayan, digamos, rescatado al zorro, hayan dado parte a las autoridades. El municipio, la gobernación, OPOMA, la Policía Forestal y de Medio Ambiente, o el ministerio, ¿no? Estas autoridades en ese momento van, actúan, ¿no? Y reciben al zorrito, la familia debería haberlo entregado inmediatamente, y en ese momento las autoridades tomaban acción, y quién sabe, ahora el destino de Antonio podría haber sido distinto. Por ahí incluso podría haber dado algún programa para evaluar si era apto para ser liberado, inclusive. Pero ahora ya es muy tarde, ¿no? Después del contacto, de la cantidad de tiempo que ha estado con esa familia, es muy difícil que pueda volver a la naturaleza. Y algo que creo que es muy importante, que he escuchado mucho en medios, es que se refieren a este zorro como sus dueños, como sus amos, sus captores. Eso está mal, ¿no? O sea, utilizaremos los términos correctos. Ningún animal silvestre, de acuerdo a la legislación boliviana, puede tener dueño. No son aptos a ser propiedad de nadie. Incluso si compras un animal silvestre y pagas $10,000, $20,000, lo que sea, no eres su dueño. El Estado es su dueño. Porque los animales silvestres son el patrimonio de absolutamente todos nosotras y nosotros. ¿Cuál sería el término preciso, digamos? ¿Los captores? Sí, los que tenían, los que estaban acogiendo al zorro temporalmente hasta entregarlo a las autoridades, pero no son su familia murió. Claro. La mamá, esa es su familia, su hogar es la naturaleza, no una casa, ¿no? Entonces, evitemos bien los términos. Y otra cosa que he escuchado mucho es decir que el zorro es orureño, ¿no? Este zorro Antonio es orureño. Y entendamos bien eso, ¿no? O sea, este zorro es de todos los bolivianos. Igual que un jaguar de Beni, de Pando, de Santa Cruz, de esta parte del país, ese jaguar también es de los orureños, ¿no? La fauna silvestre es absolutamente de todos nosotros y nosotras, es nuestro patrimonio natural. Por eso mismo es que el Estado es responsable de lidiar con estas situaciones, y cuando hay casos de este tipo de tenencia ilegal, porque eso es legal, tener animales legal, de acuerdo desde la Constitución, luego hay muchas regulaciones debajo que también lo hacen ilegal, el Estado es responsable en decomisar ese animal y darle un destino apropiado, ¿no? Entonces, eso es importante entender, que ese zorro no es de nadie. Claro. Ni es de un departamento en específico, es absolutamente de todos los bolivianos. Hay un viejo dicho de que la naturaleza no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos a la naturaleza. ¿No estaría entrando en contradicción esa idea de que toda la naturaleza y el patrimonio es nuestro? Claro, es colectivo.
es colectivo. Por eso mismo, nadie, no una familia, una persona, no puede considerarse dueño de un animal silvestre. No puede, es ilegal, ¿no? Entonces, por eso mismo hay toda esta regulación para que estos animales, plantas también, silvestres, puedan ser rescatadas, pueden ser recuperadas al resto de los bolivianos. Son bienes colectivos, no son nuestro patrimonio. Marcelo, tal vez a tu pregunta también creo una diferencia entre lo que puede ser una postura de las personas, una postura moral, una postura filosófica, frente a una postura legal de las leyes que regulan el país. Entonces, definitivamente yo considero de que realmente la naturaleza no le pertenece ni a una persona ni al Estado, pero para fines técnicos, para fines de protección, es que se determina que el Estado es el que está, el que es, digamos, en este caso, entre comillas, dueño de la naturaleza, para evitar justamente la legalidad de ser dueños de un animal silvestre. Entonces, en este caso, al darle al Estado la potestad de hacer eso, estás quitando eso a un posible captor o una familia o lo que sea que quieras llamarle. Entonces, al ser el Estado el responsable de este procedimiento, de esta serie de procedimientos, son ellos quienes tendrían que hacerse cargo del animal, de los animales que son en este caso encontrados, que son silvestres, y más por el contrario, ahora lo que se ha hecho ha sido algo opuesto a lo que dicen las normas. Y para mí ese es el conflicto principal, ya que si bien hay una serie de normas que te establecen qué es lo que hay que hacer por intereses o a veces por fines políticos, es que se han obviado esas normas y se está devolviendo a la familia animal. Y ahí es donde radica ahorita el principal conflicto en el caso del zorro Antonio. Sí, volviendo justo al caso del zorro Antonio específicamente, en su opinión, ¿cuál sería la solución ideal? ¿La reinserción, la tenencia del zorro en un zoológico, senda verde, intentar hacer una rehabilitación del zorro ya que ha pasado mucho tiempo con su familia? ¿Cuál creen que sería la solución ideal? Bueno, lamentablemente, la gran mayoría, más del 90% de los animales que terminan en cautiverio o que son traficados, no pueden volver a su hábitat natural. Es bien complicado lograr eso. Entonces, ese 90 y tantos % de animales que se logran rescatar, terminan en centros de custodia. Es lo mejor que se puede hacer para darles una vida lo más digna y lo mejor posible. Una casa, una familia, nunca va a poder cumplir las necesidades de estos animales, como hemos estado explicando, necesidades alimenticias, de salud, de comportamiento, etc. Son muy complejas y muy difíciles de lograr. Entonces, por el propio bienestar del individuo, lo adecuado es que se lo derive a un centro de custodia. En los centros de custodia, dependiendo cuál, ¿no? Hay muchos en el país, hay unos mejores que otros, etcétera, pero hay un reglamento de centros de custodia que hace inspecciones a estos centros, que los regula, les exige tener ciertas condiciones mínimas para poder tener bien a los animales. Entonces, estos animales generalmente terminan ahí, y ahí pasan el resto de sus vidas. La rehabilitación y reinserción, liberarlos de vuelta a la naturaleza, es muy complicada, en muchos casos imposible. Eso depende mucho de cada animal, del momento en que se lo haya encontrado, las condiciones en las que se lo haya encontrado y demás. Pero es muy difícil que se haga exitosamente. ¿Por qué? Porque, como también hemos mencionado antes, los animales que son víctimas del cautiverio, del tráfico, generalmente han pasado por los extraídos se los han pasado cuando son pequeñitos, no han logrado desarrollar esas capacidades para aprender a cazar, a buscar refugios, proteger sus territorios y demás. Entonces, a veces es complicado que los vuelva y puedan sobrevivir. ¿No? Muchas veces terminan muriendo por este tipo de cosas.
Otro problema que es muy riesgoso es que pueden llevar enfermedades. Como han estado en contacto con gente, con animales, domésticos, pueden contagiarse parásitos, bacterias, etc. Si se los libera, van a llevar esas enfermedades y pueden contagiar a las poblaciones sanas, libres, causar desastres, no matar a muchos animales. Entonces es peligroso. Hay que hacer una evaluación muy profunda antes de liberar un animal, exámenes sanitarios para ver si es sano. Pero aún así es difícil porque hay muchas enfermedades en animales silvestres de las que no se tiene conocimiento o no se las conoce suficiente. Entonces a veces no se detectan, no se pueden detectar, ¿no? Entonces siempre es un riesgo. Y por último, hay experiencias de liberación de algunos carnívoros en otros países, como Ecuador, por ejemplo. Pero el problema que siempre se tiene, incluso en estos casos peligrosos, es que se necesitan lugares muy lejanos, sin presencia humana, para liberarlos. Porque en especial en estos casos donde el animal ha sido alimentado por gente, asocia comida con gente. Entonces, si no consigue cazar, por ejemplo, va a ir a buscar humanos. Por lo que les decía, hay conflictos. Entonces, ¿cómo humanos lo pueden cazar? ¿No? Es complicado. Lo que diría, hay mucho rechazo a los centros de custodia. Antes se llamaban zoológicos, varios, por ejemplo, el zoológico en Mallorca, que ahora se llama Bioparque, después justamente de cambiar este concepto, como Estado Bolivia ha buscado que ya no puedan tener estos centros donde solamente se tiene como exhibición y diversión a los animales, ¿no? Ese concepto ha cambiado completamente y ahora son centros que puedan aportar a la conservación y protección. Esa es la idea. Y están migrando lentamente, unos más rápido que otros, hacia este nuevo concepto. El Vestipacos de Mayasa es uno de los centros de custodia que ha tenido éxito haciendo esto, ¿no? Hay un caso de un gato andino, que es una especie de peligro crítico de extinción. Los que no lo conocen, véanlo, es un animal precioso, que le dicen el fantasma de los Andes, porque es muy difícil verlo, hay muy poco. Y el zoológico ha sido parte fundamental en la recuperación de un gato andino que se ha encontrado, que lo ha logrado recuperar, estabilizar, ha pasado unos meses en el zoológico, ahora llamado Bioparque de Vestipacos, y se le ha puesto un collar para ver dónde está, una vez que se libere, para buscar su identificación y demás, para hacerle seguimiento, y se lo ha logrado liberar. Otro ejemplo, el de una cóndor hembra que se ha encontrado en Palca, por eso se le ha puesto de nombre Palca. A esta cóndor el zoológico también ha ayudado en su recuperación, ahí se la ha estabilizado y se la ha soltado un tiempo después, cuando ya estaba bien, digamos, en condiciones, también con un dispositivo para que para poder hacer seguimiento, a ver cómo le está yendo. Ya es un año más o menos de su liberación, está volando desde casi Apolobamba hasta Cochabamba, le está yendo bien. Eso no hubiera sucedido sin el equipo, la participación en esto del centro de custodia de Vestipacos, ¿no? Entonces, son los lugares. Y otra cosa, en estos centros de custodia, más del 90% de los animales son rescatados de campo, ¿no? Ahí se los va a dejar. Entonces, ese es el problema, ¿no? No hay que satanizar estos centros de custodia, tienen limitaciones, tienen problemas, ¿sí? Hay que ayudar, ¿no?, para mejorar. Están en buen rumbo, entonces, y un aplauso para el equipo que ha logrado todos estos éxitos en la rehabilitación y la salud de estos animalitos. Y nos vamos al punto final, que es justamente rehabilitación y reintroducción. Sí, bueno, pienso que de las preguntas que teníamos muchas ya las contestaste, Mariana, de hecho, pero bueno, queda una partecita que me parece interesante tal vez que profundicemos un poquito, y es justo qué función deberían tener los zoológicos del siglo XXI, o sea, los centros de custodia también, como
como lo llaman. No sé si hay alguna diferencia entre estos dos, y si es que la hay, ¿cuál sería? Y sí, ¿qué función tendrían que ser, no? Y qué tipo de atención y de cuidados deberían brindar a los animales en estos centros. Claro. De hecho, este cambio, digamos, ¿no? En la construcción de estos lugares está cambiando a nivel global, ¿no? Es en todo el mundo, y también en Bolivia incluso está fijada ya en la legislación que se tiene al respecto. Entonces, antes, por ejemplo, se podían comprar animales, digamos, el zoológico de Paco podía comprar un león de otro zoológico o de otro circo, no sé, traerlo para exhibición. Ahora eso no pueden hacerlo más, es ilegal, ¿no? Ahora solamente llegan a estos centros animales rescatados. Entonces, entendamos que es feo, a nadie le gusta ver animales en espacios pequeños, en cautiverio, pero esos animales vienen del tráfico, del cautiverio. La mayoría son ex mascotas, precisamente, ¿no? Son muchos Antonios los que están ahí. Hay 3 zorros en el bioparque de Vesipacos con exactamente la misma historia de Antonio. Entonces, si hay que enojarnos con alguien, enojémonos con los traficantes, con la gente que está comprando animales para tenerlos en su casa, etcétera, porque de ahí salen esos animales, ¿no? El rol de los zoológicos o centros de custodia en nuestro país se llaman centros de custodia. Hay varias categorías. Los parques, por ejemplo, son el tacos, ahora es un bioparque. Esa es la idea, ¿no? Que precisamente la idea es que se contribuya a la conservación y protección de los animales. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Senda Verde es otro ejemplo, que está en Yolotita, cerca de Yolotita, que también es un centro de custodia oficial, ¿no? Con todos los permisos y jurisdicciones. Lo que hacen ellos es eso, es recibir animales rescatados, darles atención veterinaria especializada, porque no cualquier veterinario puede atender casos de animales silvestres. Necesitan esa atención especial, necesitan gente profesionales que sepan la dieta adecuada de estos animales, espacios suficientes. Estos centros tienen, por ejemplo, programas que se llaman de enriquecimiento ambiental, que básicamente es mejorar sus espacios donde están encerrados para que no se aburran, para bajar el estrés del encierro, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, se esconde su comida para que ellos usen su energía en buscar, ¿no? Como si estuvieran cazando, digamos, para tratar de recrear un poco esos comportamientos naturales. Son especies solitarias que les da ese espacio para que no tengan que estar todo el tiempo con otros individuos, por ejemplo, ¿no? Son muchas cosas las que se trata de hacer con estos programas. En algunos casos hay programas, como les decía, de rehabilitación para soltarlos, para reintroducirlos a los animales que todavía se puede, ¿no? que tienen la oportunidad. Y justamente los zoológicos, bueno, ahora bioparques, son esenciales para poder evaluar cuáles de estos animales son aptos para la liberación, ¿no? Después de los análisis médicos, veterinarios que se hacen, que siempre es más, digamos, posible de ver si son aptos, ¿no? Entonces, el rol actual es fundamental, ¿no? Ahí es donde se sitúa. Lamentablemente, y eso es lo que quisiera comunicar, ¿no? El problema de fondo de todo esto es el tráfico. Los centros de custodia ayudan, pero se llenan, ¿no? Ahorita están copados, todos están llenos, todos con la cuarentena, aún más, han tenido muchas dificultades en conseguir recursos para alimentar a los animales. Es carísimo mantener a estos animales vivos, ¿no? Un zorro necesita alrededor de 1 kilo de carne casi al día, entonces es carísimo, no es fácil. Y eso no puede darlo la gente, la familia, ¿no? Entonces, el problema de fondo es parar el tráfico, porque los animales van a seguir llegando mientras existe el tráfico.
tenemos que pararlo, tenemos que dejar de comprar animales, aunque sea con buena intención. Lo único que hace es contribuir a los traficantes, llenar el bolsillo de los traficantes y de estas redes criminales que también son un peligro para nuestra seguridad y para nuestra salud, ¿no? La pandemia en la que estamos en este momento, esta pandemia específica, hasta donde sabemos de evidencia más fuerte hasta el momento, que nos muestra que está relacionada con el tráfico de vida silvestre, precisamente. Entonces, por nuestra salud, por la salud de la naturaleza, el bienestar de los animales como tal, de los individuos, por todo eso necesitamos parar el tráfico, necesitamos parar esta tendencia de animales, de tener animales silvestres. Si queremos mascotas, adoptemos un perro, un gato. Hay tantas organizaciones dando en adopción, adoptemos, no un animal silvestre. Creo que hacemos bien en señalar con el dedo a los traficantes, ¿no? Como un eslabón de esta cadena de tráfico de animales silvestres, un eslabón principal. Pero también creo que no hay que olvidarse de la gente responsable de hacer políticas públicas alrededor de la vida silvestre y de la gente que tiene poder de decisión, que no ha tomado o que más bien ha intentado hacer de esto un chiste, ¿no? Como ha sido el caso del zorro Antonio. Mira, Marcelo, también se vuelve a lo político en este caso, porque justamente han utilizado un poco este discurso para alguno u otro beneficio. Justamente estamos en época de campaña política, se nos vienen las elecciones, entonces han aprovechado también la ausencia de algún tema para usarlo esto en su beneficio, cuando en el fondo se trata justamente de conservar la vida silvestre. Y lo contrario a eso es realmente de devolver un animal a su familia, porque está mostrando un caso exitoso de romper con la norma de tenencia de vida silvestre por un interés político, y más bien le da el mensaje a las personas de que ellos también podrían tener un animal así, ya que la familia Huayaco, creo, son los que lo han logrado en Oruro, porque nosotros también no. Entonces, el tráfico también en toda la cadena, como lo dice Mariana, parte también de ese mensaje que dan las entidades públicas, las autoridades, sobre lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, veo muy útil el aporte de decir hay que parar el tráfico en toda la cadena, porque evidentemente se trata de un proceso muy largo y muy complejo. Aprovecho de resaltar que a pesar de todo el movimiento que existe ahora sobre el tema del zorro Antonio, ya que todos están hablando, se han hecho muchos conservatorios y la misma presidenta iba a visitarlo, creo que más bien es una oportunidad para llamar la atención a lo que decía Mariana. Es muy costoso mantener animales silvestres en los centros de rehabilitación o en los refugios. Entonces, tal vez ahora es una oportunidad para apoyar a otros animales, ya que para el caso del zorro Antonio en específico es difícil hacerlo en proceso de rehabilitación, pero tal vez podemos apoyar a los otros zorros Antonios que están en el Vestipacos, a partir de aportes que también pueden hacer las personas. Imagínense, en el Senda Verde hay 3 o 4, creo, osos jucumaris. Imagínense cuánto es alimentar a uno solo de esos osos. Y el Senda Verde es uno de los lugares más interesantes donde se puede rehabilitar y se ha visto muchos casos exitosos. Entonces, tal vez también parte de las personas, no solo discutirlo en las redes, sino también buscar otras formas para apoyar a los animales que ahorita necesitan apoyo, que ya han sido víctimas de tráfico. Exacto. Creo que algo que es bien importante es que absolutamente toda la gente tiene un rol, ¿no? Puede aportar. Entonces, en este caso, hemos visto que se puede informar y se puede desinformar también. Entonces, tengamos cuidado en qué cosas compartimos en redes sociales, qué cosas podemos evitar que se difundan. Y hablemos, ¿no?, con nuestros conocidos, familias, amigos, qué sé yo, informemos lo que estamos aprendiendo, informemos que es bueno, para que poco a poco se vuelva norma social, ¿no? Más allá de todo, que ya no sea aceptado, ya no sea bien visto, que se mantengan animales como mascotas en casa o cualquier otro tipo de tráfico, ¿no? Creo que es importante entender que toda la gente estamos al final en el mismo equipo,
También por el bienestar de este zorro específico, lo mejor para él es que no esté en la casa, no pensando en el zorro, como decía, en toda esta misma especie, en el tráfico, la misma familia. Entonces, tratemos más bien de generar, de unirnos y generar esa presión social para hacer cambios, exigir a nuestras autoridades cambios que realmente puedan cambiar y mejorar las cosas. Ese que decía Javier, por ejemplo, es súper importante apoyar a los centros de custodia más para que puedan hacerse cargo de los animales de una mejor forma. Como individuos podemos hacerlo también. Están abiertas muchas cuentas de para hacer donaciones, reciben voluntariado, por ejemplo, etcétera. Entonces, a la gente que le preocupa este tema, los invito muchísimo a que puedan visitar estos centros y ver cómo pueden ayudar, generar, ¿no? Unirnos para generar esta presión para que se fortalezca la lucha contra el tráfico y se apoye a los centros de custodia. Esas cosas sí hacen la diferencia para este zorro en específico. Por ejemplo, se puede pedir, es algo que hemos estado tratando de direccionar, que se mejore el centro de custodia que hay en Oruro, porque al final ahí se va a quedar aparentemente. Entonces se puede mejorar para que también sirva a muchos otros animales. Y se fortalezca, ¿no? El control, las penas a los traficantes, etc. Podemos hacer la diferencia, pero hay que direccionar nuestra preocupación, a cosas que realmente puedan cambiar las cosas más a largo plazo. Muy cierto, muy cierto. Y volviendo a lo que decías antes, cuidar el lenguaje, ¿no? Ya no llamar a esta familia la familia que hospedó, sino la familia captora, los carceleros que tuvieron al zorro Antonio o algo por el estilo. Sí, o sea, es decir, la familia, por lo que yo he visto, tampoco tiene mala intención, por lo que yo he visto, ¿no? O sea, realmente han estado preocupados por el zorro. Tal vez el problema es que no han estado muy informados realmente de la biología, de las necesidades reales del zorro. Por lo que ellos han contado, tampoco es que lo han ido a cazar ni lo han comprado, ¿no? O sea, aparentemente por todo lo que han declarado, siempre ha sido con buena intención. Entonces la idea tampoco es... Empedrado camino al infierno, ¿no? ¿Perdón? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Claro, pero por eso digo, o sea, lo que pienso que es importante es que no se creen bandos de malos buenos, ¿no? Porque pienso que a esta familia ha estado tratando de hacer las cosas con buena intención, pero necesitan apoyo técnico, ¿no? De gente que sabe cuál es la dirección de todo, que puede apoyar y entre los dos juntos buscar lo mejor para el zorro, ¿no? Y tampoco, que es algo que ha estado pasando mucho, la gente que apoyaba a la familia ha estado atacando mucho, ¿no? A la comunidad científica, a los veterinarios, a los biólogos que hemos estado diciendo ese zorro no debe volver con la familia. Y obviamente no, eso tampoco es con mala intención, por eso digo, no hay malo, excepto los traficantes, ¿no? Pero en este caso, o sea, no es que hayan enemigos, tenemos que tratar más bien de ver cuáles son las necesidades, qué es lo que queremos encontrar en conjunto, que realmente es el bienestar de este zorro, ¿no? Y el bienestar de toda la fauna silvestre. Queremos lo mismo, por eso estaba diciendo, estamos en el mismo punto. Necesitamos complementar lo que sabemos, esa capacidad de generar presión social es importantísima, pero lo hagamos con información basada en evidencia, información técnica, ¿no? Para realmente conseguir que ese zorrito pueda pasar el resto de sus días de la mejor forma posible y que sea un ejemplo de que no está bien tener animales en casa, jamás animales silvestres. Sí, chicos, se nos está acabando el tiempo, así que aquí con esa reflexión sí podemos ya ir cerrando un poco la video entrevista. Bueno, primero agradecer a Javier y a Mariana por su participación. Nos han dado información bastante valiosa y basada en evidencias, como dice Mariana, que es lo más importante en este tipo de casos y de temas. Y también agradecer a Marcelo por toda su ayuda en esta video entrevista.
Así que, bueno, nos vamos despidiendo. No sé si quieren decir unas últimas palabras, chicos, ustedes por ahí. Mariana, tal vez. Como decía Mariana, Sí. recordar, invitar a las personas de que todos somos partícipes del trabajo en la vida silvestre, a pesar de que no hayamos tenido nunca contacto con un animal silvestre, hemos debido saber de alguien que ha tenido, una historia que han sabido, pero todos sabemos ahorita el caso de Zorro Antonio ha puesto en evidencia cómo funciona el tema del tráfico y la respuesta de las autoridades. Entonces, una invitación únicamente a todas las personas a repensar su propia postura, desde dónde están opinando, a también repensar la postura de los profesionales frente a la postura de las autoridades, para también apoyar a los que creen que de verdad están haciendo más el beneficio hacia los verdaderos animales, y en este caso invitarlos también a ver si de verdad nos interesa el tema, si nos ha llegado, es momento de apoyar a los profesionales, a los refugios, para que ellos son los que de verdad ubican qué es lo que de verdad necesita un animal y cómo se lo puede ayudar. Nada más. Gracias, sí. Yo diría, para empezar, muchas gracias a ustedes por este espacio, por invitarnos. Creo que es muy importante tener estos momentos para conversar sobre este tema. A mí, en general, me ha parecido muy positivo que haya tanta este tema, tanta por el bienestar de un animal silvestre. También ha destapado todo este entendimiento y desinformación también sobre tenencia y tráfico de animales silvestres. Entonces, ha habido muchos espacios, mucha oportunidad para aclarar estas cosas, para pasar información, debatir como lo estamos haciendo ahora. Creo que eso ha hecho que mucha gente aprenda, ¿no? Y pueda incluso cambiar de opinión. He visto mucha gente que al comienzo quería que se les devuelva a la familia, después de informarse, de leer, tenía, ¿no? Y cambiaba de opinión. Entonces creo que eso es positivo. Estamos aprendiendo, sigamos colaborando entre todos. Creo que bueno, hay muchísimo por hacer. Cada persona puede ayudar, puede aportar. Hay formas de hacerlo. Busquen dentro de su historia, traten de informarse cómo apoyarnos. Y eso, pues digamos a las autoridades que les demos prioridad a que esa es la solución de fondo. Todo eso, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gusto enorme estar acá y conversar sobre esto. Gracias Mariana, gracias Javier, gracias a la Llama Curiosa también por esta invitación. Y yo, una pequeña reflexión sobre el tema, creo que la fascinación que tiene el hombre por la vida silvestre puede desembocar en dos lugares, ¿no? Una que es este del tráfico de la vida silvestre, el coleccionar, cazar, cortar una cabeza y tenerla en tu living, pero también puede desembocar en los poemas más hermosos a la naturaleza y la vida silvestre. Entonces la cultura es determinante, la educación, y creo que ese es un buen rumbo para arreglar estas cosas. Ya sabemos que no vamos a poder terminar con estos mercados negros, no vamos a poder terminar con la demanda que algunas personas demandan al mercado, pero podemos mitigarlo mediante la educación, precisamente estos canales de discusión, la ciencia, el debate. Muchas gracias, chicos. Listo, muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros también Gracias. nos despedimos desde acá. Bueno, como la Llama Curiosa, agradecerles también a los que están viendo esta video entrevista, y ya pronto nos volvemos a ver con alguna otra sorpresa, con algún otro tema relacionado a la ciencia, y donde se esté dando mucha mala información generalmente, ¿no? Para tratar de aclarar algunas dudas. Así que eso es todo. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias. Bye. Chao. Chao, chao.